Ya. Hola, buenas. Continuando con nuestro ciclo de entrevistas a propósito de la pandemia del coronavirus, tenemos el gusto de presentar a Eduardo Bayón, antropólogo, investigador de DESCO. Eduardo, queríamos que nos des una explicación de por qué en nuestro país, a pesar de que se tomaron las medidas de contención aparentemente en un tiempo apropiado, han tenido, sin embargo, un nivel de contagiabilidad y un nivel de infectados por día que incluso está casi a la par de Brasil, y también la mortalidad que se mantiene. Bueno, se dice que estamos en la meseta. ¿Tú qué explicación podrías darnos a esta situación? No, el gobierno peruano fue de los primeros en reaccionar con la cuarentena y la distancia social, y lo hizo desde mi punto de vista rápida y oportunamente. Ahora, el primer elemento que hay que considerar es que lo hacía en un aparato de salud absolutamente quebrado y que no recibía la menor atención de parte del Estado en los últimos años. Basta con señalar que entre 1995 y el 2014 el promedio de gasto por todo concepto en salud en el país por habitante era menor a los $360, mientras el promedio en la región era de casi $1.450. En segundo lugar, el gobierno, y yo diría la mayoría del país, olvidó que estamos en una sociedad donde el 72% de la población económicamente activa es informal, uno de los porcentajes más altos de toda la región. Basta con señalar que Chile, que es un país con el que nos encanta compararnos, tiene un porcentaje de informalidad que no llega al 50% de su población económicamente activa. Esa informalidad es bastante más que la simple carencia de un vínculo laboral en el aparato formal. Es fundamentalmente la lógica de un individualismo exacerbado por las necesidades de la supervivencia, el debilitamiento de las redes sociales y la vida en el día a día. Y ese es un segundo elemento muy grande. Y el tercero tiene que ver, y está ligado a la informalidad, con la mirada que tienen vastísimos sectores de la población peruana sobre el Estado y su legitimidad. Un Estado que no les ha dado nada, o que les ha dado muy poco, y que aparece fundamentalmente como un factor de un orden que los excluye y en el que no creen. El resultado es que las decisiones y las disposiciones de ese Estado, al no tener una legitimidad elemental, no son fácilmente acatadas. Y por lo tanto tenemos una especie de tormenta perfecta. Servicios absolutamente deficientes y sin infraestructura y sin capacidad para recibirlos. Una población sin recursos para resistir y acostumbrada a vivir a partir del día a día, y una lógica de individualismo ligada a esa práctica que hace que muchos, que no tienen que vivir en el día a día, pero que son parte de alguna manera de ese mundo, viven de espaldas de manera absolutamente comprensible a un Estado que no les ha dado nada. Muy bien, entonces definitivamente hay pues un cuestionamiento a la situación, a nuestro país en general, al desarrollo económico, al supuesto crecimiento sin desarrollo, efectivamente, que ha habido, y a todos los problemas que hay en salud, en educación y en general, ¿no? En el sentido laboral y todo. Pero, ¿qué perspectivas tú le ves dentro de esta situación? Obviamente, hay que cambiar muchas cosas, pero ¿cuáles son las perspectivas que tú ves y qué soluciones se podrían dar una respuesta ante esta situación de pandemia, desde el punto de vista social, económico, laboral? Creo que lo que hay que entender es que las respuestas de corto plazo, si queremos que sean sostenibles, van a tener ineludiblemente que estar referidas a transformaciones significativas y por lo tanto a nuevas formas de acuerdo.
ejemplo, y yo diría este ha sido, digamos, uno de los límites mayores del gobierno. Se necesita un bono universal. Y ese bono universal, no lo digo yo, lo dice CEPAL, no lo dice la izquierda marxista, ¿no es cierto? Ya, lo dice el propio Banco Mundial. Ya, ese bono universal tiene que pensarse para varios meses, ¿no es cierto? CEPAL habla de 3 meses. Y ese bono universal no debe ser familiar, debe ser a todos los individuos, aplicando una lógica de focalización inversa, es decir, retirando del beneficio, retirando del bono a todos aquellos que tienen un trabajo estable, que tienen un ingreso regular, que tienen un nivel de ahorro en el banco, que tributan, etcétera, etcétera. Ya, hacerlo es fácil y es muy directo, pero eso es lo primero, porque corta las posibilidades de parte importante de esta población que sale porque vive del día a día. Primer asunto. Segundo asunto, convocar a las organizaciones sociales. No es que hayan muchísimas, pero en los territorios hay varias. Y la experiencia en este país, miremos Apurímac o miremos Huancavelica, nos demuestran que más allá de los problemas de pobreza, de las limitaciones del aparato de salud, etcétera, etcétera, en aquellos territorios donde las autoridades del territorio, autoridades regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, se ponen de acuerdo y movilizan, convocan, se mueven con las organizaciones de la población, el freno al avance de la pandemia, el funcionamiento de formas de disciplina social que corresponden a las prácticas habituales de la población, funciona bastante mejor. Y por lo tanto hay ahí un segundo elemento que a estas alturas me parece no permite discusión. Uno tercero tiene que ver con el manejo de los mercados, en donde tarde nos hemos dado cuenta en el país el problema enorme que tenemos con el hacinamiento y la aglomeración que generan lo que llamamos mercados en el país. Hay que buscar espacios abiertos, plazas públicas, la lógica de una feria, de un mercado itinerante. Si uno mira el planeta Tierra, en el planeta Tierra y en aquellos espacios que admira Europa, por ejemplo, e incluso estados de Estados Unidos, los mercados funcionan muchas veces en la calle, pero son mercados ordenados, son mercados espaciados y las autoridades en la calle, en acuerdo con los comerciantes, van creando condiciones mínimas que permiten un funcionamiento, digamos, que responde a condiciones sanitarias mínimas, a condiciones sanitarias elementales. Digamos, ese es un tercer ejemplo de algo posible, digamos, en el cortísimo plazo. Los problemas mayores, los problemas más difíciles de resolver en el corto plazo son los que tienen que ver, desde mi punto de vista, con el transporte. Y con el transporte, sobre todo en ciudades de las dimensiones de Lima. Ya, las soluciones, esas y varias otras, son soluciones indisolublemente amarradas a un mediano plazo y a transformaciones bastante radicales. Entonces, luchar contra la precariedad del sistema de salud, contra la fragmentación del sistema de salud, contra el modelo económico del capitalismo salvaje y del individualismo, son las tareas que tenemos y que esta pandemia nos las ha puesto enfrente. Y en el momento tú planteas que sí es posible que nuestro país y que podamos salir adelante con participación de la comunidad, con participación de las diferentes fuerzas políticas, y esto es el mensaje, digamos, de esperanza que podemos tener para enfrentar esta difícil situación. Ya, es más o menos claro, ya, la vida nos lo ha enseñado así, que la necesidad en este país moviliza la energía y la fuerza social en distintas coyunturas en donde se producen crisis sanitarias como la que estamos viviendo o crisis económicas. Los comedores populares, por ejemplo, a los que ahora se apela, a los que ahora se trata de volver a convocar, porque ciertamente cambiaron en el tiempo,
aparecieron en un contexto de crisis social y económica muy grande. Los paros y las huelgas nacionales del 77 y el 79, el despido de una gran cantidad de trabajadores y la expulsión a la calle de muchísima gente. Y es ahí donde la respuesta de la población es desde su capacidad de organizarse. Ya, entonces es más o menos claro que sí, somos una sociedad que ha llegado a donde ha llegado, entre otras cosas, por su capacidad de resistencia y su capacidad de organización. Haría bien el Estado en darse cuenta de este asunto. Muchas gracias, Eduardo, entonces por tus importantes reflexiones y bueno, a seguir adelante enfrentando este problema que no solamente es un problema de salud, sino también es un problema social que esperemos que podamos salir adelante. Gracias a ustedes. Hasta luego.